Hoy el Tribunal Constitucional vota sobre el recurso que presentó el Partido Popular a la ley de amnistía. Es verdad que hasta que no se vota, pues no sabemos cuál es el resultado. Pero bueno, salvo sorpresa, el Constitucional, dicen las fuentes que están ahí en las deliberaciones, que va a avalar la constitucionalidad de la ley de amnistía. Si eso se produce, ¿qué deben hacer o qué deben decir, en su opinión, quienes mantienen, como usted mismo, que la ley de amnistía no encaja en nuestra Constitución? Pues ya no es un problema de debatir si encaja o no en la Constitución. Yo oí al presidente del gobierno, desde la cumbre de la OTAN, decir anoche que ya estaba la sentencia sobre la constitucionalidad de la amnistía. Y yo, pensando que tenía este programa a esta hora, yo no me hubiera atrevido a esta hora a decir cuál va a ser el resultado de la votación. Porque me parece una absoluta falta de respeto al Tribunal Constitucional. La verdad es que las cuentas se hacen mal, incluso en el caso de ellos. Aquí hay 12 magistrados en el Tribunal Constitucional, de los cuales 2 están excluidos. Uno que era ministro de Justicia y que declaró inconstitucional cualquier proyecto de amnistía. Y por tanto, digamos, se ha autoexcluido, que tampoco sé muy bien por qué se autoexcluyó. Y otro que se había pronunciado, digamos, de la otra parte, podría considerarse conservador. Eso hacen un total de 12. Se han quedado 10. De los 10 parece que el presidente del gobierno ayer sabía el resultado de la votación ya. Luego se podían ahorrar la deliberación perfectamente. Me dice, no, lo que dice el presidente del gobierno es lo que vale. Eso es lo que va a decidir el Tribunal Constitucional. Claro, a mí eso me parece, primero, olvidemos la discusión sobre si cabe o no en la Constitución, que es evidente que el propio gobierno decía un día antes del 23 de julio del 23 que no cabía. El ministro de Justicia que no cabía, no sé cuántos. Bueno, el gobierno estaba en esa posición. Pero olvidemos, ese ya no es el debate. El debate es sobre si es posible la autoamnistía. Si es posible que la gente que se va a beneficiar de la amnistía, o se pretende beneficiar de la amnistía, redacte su propio texto y lo vaya corrigiendo. Y que el negociador, para hacer eso, sea, se nos olvida, Santos Cerdán, que parece que tiene una credibilidad máxima para hacer una negociación de ese tipo, tanto por competencia en materia constitucional como por competencias en otras cosas. Bueno, tenemos 12. De los 12 hay 2 que no van a participar y quedan 10. Pero si esos 2 no van a participar es porque están en contra de la constitucionalidad de la amnistía. Serían 6 y 6. Y solo el voto de calidad del presidente dividiría o resolvería el tema. Bueno, la ponencia que se ha sometido a discusión y que parece que ya el resultado está predeterminado, pues yo no me hubiera atrevido a decirlo a esta hora, pensando que tengo que respetar lo que decidan a las 10:30 de la mañana o a las 11, cuando se vaya a votar. Pero ya como lo anticipó el presidente del gobierno desde el sitio oportuno, que era la cumbre de la OTAN, pues yo no tengo más remedio que creerlo. Si él lo sabe, y lo sabe por razones que uno no puede ni imaginar cuáles son. Pero bueno, en todo caso, esta autoamnistía es una vergüenza, pero una vergüenza para cualquier demócrata, desde luego para cualquier demócrata del Partido Socialista, para cualquier demócrata votante o militante del Partido Socialista. Y yo les digo, si esto se consolida tal como lo ha predicho el presidente del gobierno, conmigo nunca contará nadie que haya participado, nunca contará nadie que haya participado en esto, que es pedirle perdón a los que han hecho la barrabasada. No es perdonarlos, es pedirles perdón. Es el Estado el que se somete. ¿Qué significa, presidente, que nunca contará nadie que haya participado en la elaboración? Que nunca apoyaré a nadie. Usted, que nunca le apoyará en las urnas. Sí, claro. Yo no tengo... hombre,
Tengo 83 años. De los 83, 65 por lo menos, los he dedicado a construir un partido socialista, socialdemócrata, el único que queda que participó en los pactos de la Moncloa, en el pacto constitucional, en la reconciliación entre los españoles, en todo lo que sabemos que fue la transición. Los demás o no estaban o han desaparecido. Por tanto, yo he dedicado 65 años de mi vida a eso, con los errores correspondientes. Pero que eso se deshaga como un azucarillo en virtud de una frase absolutamente inaceptable. Hay que hacer de la necesidad virtud. ¿Dónde está la virtud? Aparte de la necesidad absolutamente personal de aferrarse a un poder que han perdido en las urnas. Es decir, que si hubiera elecciones generales, mañana o pasado mañana, el PSOE no puede contar con su voto. Ni el PSOE ni ningún partido que haya apoyado la ley de amnistía. Sí, sí. No, digo, eso no quiere decir que vaya a votar. Al PP no se plantea usted votar. No me lo planteo, entre otras cosas, porque no le he visto que planteen un proyecto de país. Entonces veo y le tengo un cierto aprecio personal como a tantos otros, ¿no? Veo a Feijóo haciendo figura con Mazón o con el propio Abascal ayer, ¿no? ¿Por qué no le pide, si tiene un proyecto de país y lo puede explicar, por qué no le pide a la mayoría, a los ciudadanos? Yo construí un partido de mayorías y sé que las mayorías son contradictorias, con vocación y voluntad socialdemócrata. Y en ese sentido no he cambiado. Han cambiado las circunstancias y naturalmente uno enfrenta los problemas de otra manera. Pero no contarán con mi apoyo de ninguna manera, ninguno de los que hayan participado en esta auténtica barrabasada contra las reglas de juego, contra el Estado de Derecho. Y eso lo tienen que saber, no digo ya los militantes del partido, obviamente no, los votantes del Partido Socialista. ¿Para usted la ley de amnistía es un acto de corrupción política? Absolutamente. En el peor sentido de la palabra, es el comienzo del comienzo. Bueno, la verdad es que el negociador era Santos Cerdá, ¿no? Que es un gran especialista en materia constitucional, como se sabe muy bien. Pensé que iba a decir en materia de corrupción, presuntamente. Bueno, no esas presunciones, pero en todo caso es un gran especialista. ¿Quién ha redactado esa ley de amnistía? ¿No habrá sido el que era ministro de Justicia que lo tenía absolutamente claro? La redacción se ha modificado a los ojos de todos nosotros una y otra vez. Oye, que hemos dejado fuera tal, que le añadan esto, que le quiten lo otro. Está una broma, es una autoamnistía de un grupo que no está dispuesto a aceptar ni siquiera respetar las reglas de juego. Es decir, no, son ustedes los que me piden perdón. No los que me perdonan, sino los que me piden perdón. Y yo no estoy dispuesto a pasar por eso. Ya que mencionaba a Santos Cerdán, el Partido Socialista tiene en este momento a sus dos últimos secretarios de organización, al señor Ábalos y al señor Cerdán, investigados por presunta corrupción en el Tribunal Supremo. Lo que queda de la dirección del Partido Socialista, me refiero a que ya no está Santos Cerdán, la dirección del Partido Socialista, incluido el secretario general, dice, estos dos señores nos han traicionado. El secretario general ha visto traicionada su confianza en estas dos personas, nunca conoció en qué estaban, los manejos en los que estaban, y hemos reaccionado de manera implacable. Esta es la posición del partido al que usted pertenece. Quiero saber qué le parece a usted. Si usted cree que el PSOE ha sido implacable y si con estas medidas que ha tomado hasta ahora, que es la baja voluntaria de Santos Cerdán y la expulsión de Ábalos, digamos que puede dar por ventiladas todas las responsabilidades políticas. No, primero se aparece en Ferraz diciendo este es un problema de partido, no de gobierno. Lo cual es, bueno, no difícil de creer, es completamente ridículo. El problema es un problema de gobierno, porque en realidad la investigación de la UCO se centra en el 99,9% en acciones gubernamentales. En realidad los contratos no pueden ser, por cierto, con un pequeño paso atrás. La inmensa ventaja que tiene en este momento nuestro país se llama la UCO.
o si quieren, la policía judicial en términos generales. Pero es que la gente se confunde. Es que la UCO no califica las conductas, describe lo que pasa. Pero la policía judicial cumple las órdenes de la justicia, investiga lo que está pasando, expone los hechos, por cierto, con bastante precisión en términos generales, y es el juez instructor el que tiene que calificar si la descripción que le están haciendo muestra indicios, de alguna forma, de conductas irregulares o delictivas. Pero es el juez instructor, no es la UCO. La UCO es pura policía judicial, igual que lo es la UDEF, a las órdenes de los jueces. Y es una ayuda absolutamente, son gente muy seria, muy valiosa, incluso técnicamente muy valiosa. En este caso, además, se lo han puesto un poco más fácil, ¿no? Pero hay que decir que los audios no se identifican. Esa cosa que derecho a la defensa hay todo, no. Pero está en el corazón de las decisiones tomadas por el secretario general, tanto a nivel ministerial, Ábalos, como a nivel de organización, Cerdán. Está en el corazón de esto. Eso no se puede eludir. Es más, yo el otro día vi a la portavoz del gobierno y ministra, Alegría, es decir, cuando le preguntaban en la rueda de prensa, dice, mire, es que no sabemos lo que va a pasar mañana o pasado mañana, es que no lo sabemos. No sabemos, no le puedo responder porque no sabemos qué va a pasar. Bueno, eso describe muy bien cuál es la situación del gobierno. No hablo ya del partido, sino del gobierno, del que tiene la obligación de gobernar. No, estamos viviendo una situación dramática. Es más, a esta hora que estamos hablando, todavía creo que puede haber en el Tribunal Constitucional alguna reacción que corrija esa batata que nos han presentado como ponencia para aprobar, dice que, una amnistía. Lo que no prohíbe la Constitución no está prohibido. Por tanto, obviamente, no prohíbe la esclavitud. Por tanto, eso sería constitucional. Pero, ¿qué disparate es eso? Cuando me dice que todavía contempla la posibilidad de que el Constitucional no avale, es un deseo más que una información que No. Después de oír a Pedro Sánchez ayer me bajaron mucho la moral, porque yo hasta el último minuto creo que en el Constitucional, vamos a ver, el presidente del Constitucional es un jurista que sabe de qué va. La ponente que ha hecho esa bazofia no sabe de qué va. Pero bueno, uno respeta que forma parte del Constitucional. Entonces, hasta el minuto antes, yo espero que sean capaces de reaccionar diciendo, oiga, que esto no es que no se ajusta a la Constitución, es que no se ajusta al Estado de Derecho. ¿Cómo podemos pedirle perdón a unos delincuentes que han puesto en cuestión todo el sistema jurídico español, toda la Constitución? No es que los perdonemos, que podría ser los indultos, le pedimos perdón y además le decimos y los invitamos a volverlos a hacer. Volviendo al asunto de la corrupción, de las investigaciones que están abiertas y del secretario general del Partido Socialista, que a la vez es presidente del gobierno. En su opinión, ¿qué debería haber hecho el presidente Sánchez sobre este asunto de la corrupción que no haya hecho? O sea, ¿qué manera hay de asumir la responsabilidad que como poco tiene por haber elegido a quien no debía y por haber delegado funciones o su confianza en Santos Araña y en José Luis Ábalos? ¿Qué tenía que haber pasado? Yo no quiero ponerme en el papel. ¿Qué hubiera hecho? ¿Qué hubiera hecho? Es muy evidente que no es un problema de partido, que el partido, hasta donde sé, no adjudica contratos de obras públicas, eso no existe como competencia de partido, es evidente, por tanto es un problema de gobierno. ¿Qué es lo que podría haber hecho? Ha hecho una parte que es reconocerlo y pedir perdón. Y dentro del género epistolar que tanto usa, pues ha hecho 2 o 3 cartas. Entonces, que me persiguen. No lo persigue nadie. Simplemente se están revelando hechos que son de altísima gravedad. ¿Qué es lo que yo creo que debería hacer?
que pasa es que es muy difícil en un momento como este, porque de pronto la conferencia episcopal tiene un ataque extemporáneo de intervencionismo político y pide elecciones generales. Por ejemplo, si a uno se le ocurre decir, hombre, lo que debía hacer es convocar elecciones, devolverle a los ciudadanos, no, hasta que no acabe el periodo, dice usted, pero si las interrumpió en julio, que tiene razones diferentes de las de julio de hace 2 años, ahora con mucha más razón, ¿no? Y además con los propósitos que le atribuye Tesanos y el CIS, ¿qué dudas tiene? Por eso decir, no, es que no estoy dispuesto a que gobierne la derecha. Dice, oiga, por favor, eso no está en su mano. La derecha o la izquierda o quien sea, eso no está en su mano. Por lo tanto, usted debería, como mínimo, convocar elecciones. Además de eso, en su lugar, después de 7 años de gobierno, en su lugar debería dar paso a otro candidato que repusiera la imagen del Partido Socialista que hemos conocido, el último que queda, que participó en el pacto constitucional, ¿eh? El mismo día que la UCO, que se conoció el informe de la UCO sobre Santos Cerdán, tenía usted un acto con el premio Rojana en memoria de Alfredo Pérez Rubalcaba, y coincidió con Eduardo Madina. Y le preguntaron a usted los periodistas a la entrada de ese acto y dijo usted, Madina fue y sigue siendo mi candidato. Usted tiene trato frecuente con Eduardo Madina, que ha colaborado en este programa, lo que pasa es que nos abandonó. ¿Ah, sí? Sí, porque colaboraban él y Borja Semper, tenían una sección los viernes que hablaban entre ellos desde puntos de vista ideológicos distintos, pero intentando ponerse de acuerdo en algo. Primero nos abandonó Semper porque aceptó una oferta de Feijóo, ya ve usted, las decisiones equivocadas que toma la gente, ¿no? Entonces se volvió a la política. Y luego ya pues Edu también tenía... Bueno, lo que le pregunto es, ¿usted ve a Edu Madina regresando a la primera línea de la política? Yo no lo quiero comprometer, la verdad es que no lo quiero comprometer. Lo que respondí fue a una cosa que dije entonces, sí, y vuelvo a repetir, digamos, ahora me cuesta mucho más trabajo. Como veo que lo usan otros y no se puede defender Rubalcaba, pues todavía no he sido capaz de borrar las comunicaciones que tenemos. A uno le cuesta mucho trabajo, pero por la idea de ese Frankenstein Plus en el que estamos. No, yo estaba con la candidatura de Edu Madina y nadie me convenció, no digo que no lo sugirieran, de que cambiara de candidato. En ningún momento. Por eso recordé en aquel momento que era mi candidato, que sigue siendo mi candidato. No porque creo que haya elecciones primarias próximas, no, simplemente porque confío en él, en su capacidad, confío en, digamos, es lo más parecido al legado que podríamos recoger con mucho más grado de articulación de Ramón Rubial, que también lo usan y lo abusan de la gente que no se puede defender, se abusa más. Bueno, pues Edu Madina es un tipo de una enorme capacidad, pero no lo estoy proponiendo, no lo quiero matar. No lo quiero matar. Yo no he tenido buena suerte. Yo he apostado por candidatos que no han salido. No, pero es que con 2 votos no se cambia eso. Aquí ha habido de todo, 2 votos, bueno, mete 2 votos más por aquí y tal. Dice, pero bueno, es que se ha podido... No, 2 votos no son nada. Había 27.000, dice Sánchez. 2 votos pueden definir el resultado de una elección. No son nada. Ahora, la respuesta a eso todavía me ha parecido más dura y más peligrosa. Y ustedes que si hacen eso en unas primarias del partido, ¿qué no harán en unas elecciones generales? Con lo cual se deslegitima un sistema que no depende del gobierno de turno, que por fortuna no depende de ningún gobierno, ni de derecha, ni de izquierda, ni medio pensionista. Esto lo ha dicho Aznar, esto que acaba usted de recordar. Sí. Claro. Lo ha dicho Aznar y no lo ha negado Feijóo. Y no lo ha negado Feijóo, eso es. Pero bueno, es que ¿cómo pueden someter a esa tensión? Por eso digo, el sentimiento de orfandad representativa es tan amplio en el país. ¿Cómo pueden someter a esa tensión al ciudadano español para que desconfíe del funcionamiento del sistema electoral? Por favor. Si tienes además en cada mesa...
no ha podido engañar a los electores ni Maduro. Ni Maduro. O sea, estaban en las mesas electorales, han ido recogiendo las actas y no sé qué, tal. Bueno, no, lo cual no le ha supuesto ninguna pega, porque a eso sí, sobre eso sí estamos con un nivel de tolerancia increíble. Sobre lo de Irán lo dejamos pasar. Y, bueno, no estamos pasando al plano internacional. Edu Medina es una pieza extraordinaria, como otros muchos. ¿No? Me dice, es que habría candidato. No hay en este momento un vacío, porque en realidad en la definición de Óscar Puente es el puto amo. Sánchez es el puto amo. Lo que pasa es que es lo mismo que dicen de Trump, es el puto amo. Hablemos de Trump, ya que nos hemos ido al plano internacional, que está también de actualidad. Hubo una cumbre ayer, terminó la cumbre de la Haya, la cumbre de la OTAN. ¿A usted le parece razonable que el gobierno de España reclame la autonomía del gobierno español? Porque el gobierno lo que está diciendo es, nosotros vamos a cumplir con lo que la OTAN nos demanda. Vamos a tener nuestras capacidades militares y logísticas tal como se nos demanda. Lo que pasa es que nosotros hacemos nuestro propio cálculo y decimos con el 2,1% de inversión en defensa de nuestro PIB, 2,1% del PIB, cubrimos las capacidades que se nos están exigiendo. Y dice, como es nuestro cálculo, que se nos respete nuestro cálculo. La OTAN dice, bueno, respetamos, pero tenemos un cálculo distinto que dice 3,5%. ¿A usted le parece bien que el gobierno de España reclame esa autonomía de nosotros cumplimos, pero déjennos que seamos nosotros quienes decidamos cómo lo hacemos o no? Hombre, a mí no me parece bien, para empezar. Pero si me pareciera bien, habría que ser coherente. No se debería haber firmado la declaración final con un compromiso de 5%, que es, en principio, arbitrario. Pero siempre una ocurrencia de Trump, como la de bombardear las instalaciones nucleares de Irán, ¿no? La bombardea, eso ya se ha resuelto ese problema. Su propio servicio de inteligencia le dice, oiga, que tienen capacidad nuclear, que eso no ha tenido ese efecto. Dice, se equivoca, mi servicio de inteligencia se equivoca, eso está resuelto. Pasemos a otro asunto. Es de la guerra de Gila, pero bueno, en todo caso, nosotros de ninguna manera nos hemos salido del paquete. Eso hay que reconocerlo. Por tanto, se ha acordado que en un horizonte temporal X se llegará al 5%, no estrictamente gasto militar, que ya la ha aclarado esta criatura que parece el bebé en la teta de Trump, que es Rutte. Ya no es secretario general de la OTAN, es secretario general de Trump, al que le da la razón en todo, con una cosa untuosa y vergonzosa. Pero en todo caso, ha dicho, no, es 3,5% a plazo, porque tienen un horizonte de 10 años. ¿Se han comprometido los países europeos en aumentar el gasto de defensa? Claro. Es que todos los demás europeos no piensan en las consecuencias de uno u otro tipo a las que alude Sánchez. No puede ofender a los propios socios de la Unión Europea. No digo ya de la OTAN, de la Unión Europea. No puede ofender a los nórdicos. Dice, no. Dice usted que no se preocupan de la situación social de su país. ¿O es que se preocupan de que necesitan autonomía desde el punto de vista de la defensa? Lo he contado 1000 veces, porque no hay nada más caro desde el punto de vista del gasto militar que una verdadera neutralidad. Los países neutralizados no tienen mucho gasto en defensa. Los países neutrales sí. Y Suecia lo sabe muy bien, porque lo ha vivido durante mucho tiempo. Tienen que gastar mucho más. Bueno, la propia Suiza gasta mucho más en defensa que cualquier otro de los países que están dentro de bloque. Pero eso Grecia, cuando la crisis del euro, cuando aquella cosa que de pronto descubrimos, yo estaba en ese Consejo Europeo y apareció Papandreou, yo estaba intentando dar cuenta del trabajo que me habían encargado. Y apareció Papandreou, hijo, no Papandreou padre. Apareció diciendo, no cumplimos los requerimientos. Todo lo que hemos presentado para que nos acepten en el euro es mentira. Todavía hay una ingeniería financiera. Y estaba yo en ese momento ahí. Grecia lo único que no tocó
en esa terrible crisis, cuando le decía Iglesias a Tsipras, aguanta, Alexis, que ya llegamos. No se sabía dónde, pero llegaban. Bueno, pues lo único que no tocaron fue el gasto de defensa, porque tenían a Chipre y tenían, lo mismo me pasaba a mí con Teherán, y yo estaba en Teherán en el 79, con Palme y con Kreisky, conozco muy bien ese conflicto. Bueno, la inteligencia que ha señalado, que ha designado Trump, le ha dicho que ha sido un fracaso, que no han arreglado, no un fracaso, que no han arreglado el problema, que no es la bomba de todas las bombas, las no sé cuántos, no sé, ha destruido la capacidad nuclear de Irán. Problema resuelto. ¿Y usted que le está diciendo en inteligencia que no es verdad? No, se equivocan los de inteligencia, que tengo razón soy yo. Estamos viviendo en un mundo absolutamente sin reglas, irreal, con un secretario general de la OTAN que es secretario general de Trump, al que llama papi, y el otro ha llegado al país haciéndose llamar papi. Me recuerdo, yo tenía un buen amigo en República Dominicana, que era Hipólito Mejía, que le llamaban la gente papi. Bueno, pues el papi del secretario general de la OTAN es Trump. Estamos viviendo disparate monumental. Lo único cierto es que Europa se tiene que hacer cargo de sí misma. A lo mejor nos coge demasiado mayores, pero nos tenemos que hacer cargo de nosotros mismos. Es de los que aquí dicen, no, ni hablar, no sé cuánto, no sé qué. Aquí tienen todas las facilidades los americanos en bases cuya soberanía recuperé yo en una negociación con el gobierno de Reagan. No con un gobierno de un demócrata, no, de un republicano, y de un republicano duro con el que me llevo bastante bien. Negociación muy difícil, pero recuperaron la soberanía de las bases. O sea que lo que usen de las bases españolas lo usan con autorización de España. Que se equivoca Trump en todo. Lo que es difícil es que acierte. ¿Y el presidente del gobierno de España en este asunto concreto de la OTAN? Porque usted que tiene experiencia en cumbres internacionales, siempre, por un lado, se valora positivamente que un gobernante vaya con una posición propia y que la defienda, pero a la vez parece que es contraproducente si se queda solo al final en esa posición. O sea, en este caso a Sánchez se le presenta en muchas crónicas hoy como el líder de una disidencia, digamos, dentro de la OTAN, pero el líder de una disidencia que solo integra él mismo, porque no ha habido nadie más que se haya sumado o no ha conseguido que nadie más se sume a esa posición. Entonces, ¿cuál es el equilibrio correcto entre tener una posición propia y defenderla y quedarte solo entre 32 países, creo que son? Pues lo primero es que no es verdad, porque no hay una disidencia de uno solo, no es verdad. Vamos a ver. Y vamos a llegar al 2%. Ahora se juega con el 2 y en el 2,1 y esto, al 2,1% en el año 29. Se ha llegado en el verano en el que estamos, en este tórrido de las olas de calor, se ha llegado ya a eso, que iba a ser para el 29, para empezar. Y se ha llegado sin explicar de dónde sale. ¿Dónde están los presupuestos que lo avalan? No tenemos presupuestos. No se ha explicado en el Parlamento. Claro que los socios están encantados, no digo porque estén de acuerdo con eso, porque el PNV seguro que no está de acuerdo con esa posición, pero bueno, da igual. Hablo de la posición, hablo de defensa en este caso y la relación con Estados Unidos. Pero en todo caso, se ha llegado al 2,1%, dice ya, en este momento, sin que haya presupuesto. Hace mucho tiempo que no tenemos ni presupuesto, ni debate sobre el estado de la nación para poder analizar la película, por lo menos durante un año. Es que esos debates han desaparecido del panorama. ¿Por qué? Porque es que parece que era el siglo pasado lo de Leire, esta investigadora que teníamos haciendo un libro fantástico en la que, bueno, y después hay cosas que inquietan, que dicen, bueno, es que vamos a cambiar el sistema para que sea la fiscalía la que instruya, como en Francia. La fiscalía acusa y después hay un juez instructor que es un juez de garantía. Y después, que la fiscalía, tal como está, el estatuto, no hablo de los problemas del fiscal, el estatuto de la fiscalía está
constitucionalizado. Hay que cambiar la Constitución para cambiar el estatuto, que además, como diría mi amigo Juanito Alarcón, son inoportunos hasta para regalar un pavo. Mejor que no toquen ahora el tema de la Fiscalía, porque la desconfianza es tan grande. Es decir, ¿tiene fundamentos o no? Yo es la primera vez en la historia que veo a un fiscal general del Estado, en la historia, ocuparse del asunto de un particular, sea el que sea. La Fiscalía tiene es verdad, una estructura, una jerarquía. Pero independientemente de que tenga o no tenga razón, me da exactamente igual, no me estoy metiendo en eso, pues es un despropósito. Todo es un despropósito. Dice, ha organizado la disidencia Pedro Sánchez. Es que no tiene razón en nada. Sí, en algunas cosas tiene razón, claro. Como es natural. Y en algunas cosas yo estoy de acuerdo. Por ejemplo, en que hay que aumentar el gasto de defensa. Ahora da marcha atrás y dice, con el 2,1 ya tenemos de sobra. Pero ¿quién le ha dicho? No, me lo han dicho los militares. Hombre, no deje mal a los militares, por favor. Que usted le ha dicho que con 2% que van a 2,1% que van a introducir este año, ¿qué es lo que se puede hacer? Le han dicho qué es lo que puede hacer defensa con el 2,1%. Pero eso no es una decisión de los militares. Esto es salvarse la responsabilidad. Eso es lo que dicen los militares, no yo. ¿Cómo? Mis contertulios quieren participar de la conversación. Estamos ya, fijaros la hora que es. O sea que... Ligerito. Ligerito. Señor González, usted dijo lo de Eduardo Madina, que era su candidato y que seguía siendo su candidato. Yo hablé con Eduardo Madina y él me dijo, mira, yo ya participé en unas primarias, ya sé lo que es eso, yo ahora no estoy en esa disposición. Ahora bien, si hay una catarsis en el partido y se me pide, eso es otra cosa. Pero vamos a dejar Eduardo Madina. Hay personas en el partido, como García Paje, que están planteando una posición absolutamente contraria al presidente del gobierno. ¿Usted animaría a gente como García Paje a dar un paso adelante? A decir, oiga, pues vale, entiendo su posición, pero haga algo. Y puede hacer. Vamos, yo animaría a todos los militantes del Partido Socialista y desde luego los votantes del Partido Socialista, tienen mucha importancia en la presión, a que recuperen un partido socialista, socialdemócrata, respetuoso de la Constitución, que no se la salte, que no crea que es de goma o de chicle, respetuoso de la Constitución, respetuoso de las tareas de los servicios como la UCO o como la UDEF, que sea respetuoso con las instituciones, que no se les ocurra que de pronto ahora va a haber un turno muy extraño para crear no sé qué jueces y que le van a encargar nada menos que a la Fiscalía, como pasa en Francia, que lleva adelante a la Fiscalía actual. Ese es el colmo. Ahora, ¿lo podrían llegar a hacer con los votos satelizados en torno a él? Claro, podrían llegar a tener votos suficientes. ¿Por qué? Porque mientras más débil sea el gobierno, más ventaja tienen los socios que no creen en un proyecto de país, sino todo lo contrario. Me da igual, empezando por Bildu, pasando por Puigdemont, por Esquerra, me da exactamente lo mismo. Todos estarían de acuerdo en que durara lo más posible y lo más débil posible el gobierno que en este momento preside Pedro Sánchez. Pasa que en este momento, incluso cuando uno pide elecciones generales, dirán, dice, como la conferencia episcopal. ¿Qué culpa tengo yo de que la conferencia episcopal se equivoque? De papel, de rol. Dice, usted no. Pero una pregunta, presidente. La congoja que usted traslada es que este Partido Socialista con Sánchez a la cabeza es invotable, precisamente porque tiene muy poco de socialista, digo, con una candidatura como Sánchez, y es invotable la opción alternativa de Feijóo por sus vínculos con Vox y por sus decisiones negligentes, no digamos, cuando ha intervenido Mazón, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos, no? Yo tengo una crisis de orfandad representativa, ¿no? Sí. Tengo una gran ¿La abstención es la solución? No,
La abstención no. Hay una manera de votar, expresando la voluntad de que algo cambie. Dice usted, que no cuenten conmigo, que es votar en blanco. Sí. Dejar de votar. ¿Cómo es dejar de votar? Si la primera vez que tuve ocasión de votar, después de que nos protegiera Franco, fue con 30 y pico años. Ya no voy a dejar de votar el resto de mi día. Lo que pasa es que tengo que hacer ¿qué me gustaría? Votar al PSOE reconocible, identificable, que tenía vocación de mayoría, que hacía políticas socialdemócratas, y bueno, incluso sin contar con el CIS que cuenta en este momento Sánchez. Y que tenía esa vocación mayoritaria. La vocación mayoritaria supone que hay elementos de contradicción dentro del proyecto, claro. Pero si uno no cree que puede representar la mayoría, ¿por qué lo va a creer la gente? Entonces, ¿qué es lo que ha habido? Un desplazamiento. Bueno, o sea, la frase que lo define, el 23 de julio por la noche, hagamos de la necesidad virtud. Yo esa noche la seguí, la viví. La necesidad de estar en el poder, no de gobernar, esa la comprendo. La virtud no la veo. ¿Cuál es hacer de la necesidad virtud? ¿Qué es lo virtuoso de pactar con Bildu? ¿Dónde está la virtud? Está absolutamente rechazable pactar con Vox. Muy bien, de acuerdo. Yo no votaría a Vox. Pero con Bildu es legítimo pactar. O con Puigdemont es legítimo pactar. Y es legítimo pactar fuera de nuestra frontera para que él redacte su propia ley de amnistía, la suya. Esto es una vergüenza democrática, ¿no? Del Estado de Derecho vulnerado por todas partes. Y para colmo amenazan con hacer reformas legislativas que terminen de despedazar la cosa. Claro que los animan los Bildu. Que sí, que vamos a eso que llaman plurinacional con derecho de autodeterminación en cada uno de los lugares y en igualdad de condiciones. Pues esto es una broma. Marta, la última. Sí, presidente. Más débil, más felices están. Presidente, ¿le parece grave el escándalo de prostitución que rodea el escándalo de corrupción del exministro Ábalos, de Cerdán, de Koldo? ¿Cree que se puede ser militante del Partido Socialista y putero? Me parece asqueroso, ¿no? Simplemente, me parece repugnante. Pero me parece, como prácticamente a todo el mundo, me parece repugnante. Pero claro, si eso inunda la reflexión sobre lo que pasa, estamos desviando la atención sobre gravísimos problemas que tiene el país. Eso es, si es que se arregla con una sola palabra, es repugnante. Pero vamos, ya lo era con Tito Berni o con no sé quién. Lo haga quien lo haga, no tiene color político además, ¿no? Todo esto de los paradores, cómo pasaban por los paradores unos y otros. Bueno, yo tengo mis propios recuerdos, pero yo lo que no estoy dispuesto de ninguna manera a esta altura de mi vida a decir, y tú más, y el otro menos, y no sé qué. Si hay alguien que se equivoca, como se equivocaba Aznar y lo ha seguido Feijóo, ¿qué no harán con las elecciones generales? Si ustedes que no dependen del gobierno, debería usted estar contento que el sistema está judicializado. Por tanto, en esto de la prostitución, es realmente repulsivo lo que hemos visto. A que nos lo metan en la sopa todos los días, una y otra vez, nos llevan a los programas que realmente se nutren de esas cosas, ¿no? De las traiciones, infidelidades y no sé cuántas, y hacer personajes a algunas de las criaturas que no tenían vocación de serlo, que simplemente buscaban un puesto a que le dieran más o menos un piso, o le dieran de comer, o un puesto en la administración. Por tanto, que no era un problema de partido, que era un problema de poder. Pues si no tienes poder, ¿cómo vas a dar puestos de este tipo? Pero realmente el espectáculo ha sido repugnante. Voy a terminar con una pregunta para la que le pido una respuesta directa, si quiere darla, que es ¿cuánto tiempo de vida política le queda a Pedro Sánchez en opinión de Felipe González? Ya no tiene vida política. No cuánto le queda, dice, ¿cuánto tiempo va a estar de nuevo? O más ahora, ¿no? Dice, ¿cuánto tiempo va a estar aferrado a Moncloa? El presidente del gobierno de España tiene una cualificación
desde el punto de vista competencial, no comparable a ningún primer ministro. Incluyo en eso al italiano, etcétera. Tiene un poder especial. Por ejemplo, el poder de hacer una moción de censura o de someterse a una cuestión de confianza es del presidente. Por cierto, el de convocar elecciones también. Ahora que dice, ¿cuánto tiempo le queda de poder? Ninguno. No tiene ningún poder, todo el poder lo tienen los bilduetarras. Lo tiene Puigdemont, a pesar de que algunas pegas todavía tiene que superar, como la malversación. ¿Cómo se han calificado? ¿Cómo se han cambiado los delitos para ajustarlos a los delincuentes? Es la leche. No es... me dice, ¿cuánto poder le queda a Sánchez? 0. Tiene ningún poder. Presidente González, gracias por este rato de conversación y por esta visita, y hasta cuando usted quiera. Nada, otra vez hablaremos de política internacional. Más. Pues habla un poco. Habla un poco de la OTAN, de Trump. Trump dice que ha acabado con el programa nuclear de Irán, y es mentira. Lo que ha hecho es sacarlo de la OEA, por cierto. Ya no quieren someterse a la organización internacional de esto, van a hacer lo que les dé la gana. Van a hacer lo mismo que el otro amigo de Trump, ese que él iba a convencer y Putin. que echaba... No, Putin es amiguísimo. No, el nuevo mejor Netanyahu. amigo, que era también. No, pero era el coreano. Lo resolvió en 2 sentadas. Los dos dentro de la jaula. Bueno. Presidente, gracias, y hasta cuando usted quiere. Gracias por el esfuerzo, porque veo que la garganta la tiene... Sí. Gracias. Gracias por la visita. 15 minutos para